Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos García, de la licenciatura en Economía, de primer semestre, y voy a hablar sobre el pensamiento keynesiano en lo que respecta al contexto histórico y estructuras económica, política y social. Bien, primero que nada, tenemos que saber quién fue Keynes, por nombre completo John Maynard Keynes. Nació en la ciudad británica de Cambridge, muy conocida por albergar la famosa universidad, que además fue la primera del mundo que ofertó entre sus títulos la carrera de economía, y a la que Keynes fue, primero alumno y más tarde profesor. Keynes vivió entre los años 1883 y 1946. Ahora bien, hay dos hechos que marcaron su vida en lo profesional. En primer lugar, la economía como disciplina académica que desgaja en sus primeros años de vida de la filosofía, convirtiéndose en una disciplina autónoma. En segundo lugar, lo que fue la Gran Depresión, que durante los años 30 vivieron muchos países y que fue una de las fuentes de los desvelos profesionales de Keynes. Keynes elaboró una teoría sobre el comportamiento a corto plazo de la economía de un país y estudió las medidas que se debían tomar para llegar a una situación más deseable. Además, participó no solamente como teórico académico, sino como político en la Cámara de los Lores por el Partido Liberal en la etapa final de su vida, o como participante en conferencias internacionales sobre temas económicos. Ahora hablaré sobre lo que es el contexto histórico. En primer lugar, Keynes dedicó su carrera a estudiar problemas agregados como el empleo, el paro, el consumo, la producción, el ahorro o la inversión del conjunto de un país. Entiende que estos fenómenos y las relaciones entre ellos se rigen por sus propias reglas, no necesariamente derivadas del estudio de cómo piensan y deciden los individuos. A Keynes lo que verdaderamente le preocupaba era qué pasaba a corto plazo, por ejemplo, el paro o la crisis presentes en su país. A diferencia de otros economistas, para él el problema no era la escasez de recursos, sino el paro y la existencia de recursos sobrantes. El keynesianismo es una teoría económica plasmada en su obra La teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión que azotaba en el año de 1929. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. Ok, el keynesianismo tuvo como objetivo inicial paliar los problemas ocasionados por la Gran Depresión iniciada a partir de la caída de la bolsa en Wall Street el 19 de octubre de 1929, suceso conocido como el Martes Negro y que significó el fin del liberalismo económico vigente hasta entonces. El keynesianismo sostiene que los componentes de los ingresos nacionales son el consumo, la inversión y los gastos del gobierno. El nivel de consumo depende del nivel de ingresos, la inversión depende de las esperanzas de los inversionistas y los gastos del gobierno se relacionan con los niveles de consumo e inversión y tienen un efecto multiplicador en los ingresos. ¿Qué relación hubo entre el keynesianismo y el capitalismo? Es muy importante saber este punto. Bueno, con el keynesianismo, el capitalismo aceptó la intervención reguladora del Estado en la economía, produciendo un gran cambio en la teoría liberal económica. Se inicia en una época de importantes programas de inversiones públicas, acción social y reactivación de la industria nacional como políticas proteccionistas. El deseo teórico de Keynes consistió en rebatir las suposiciones de los clásicos y los neoclásicos. Esto quiere decir que los factores económicos solo ofrecen rendimiento y productividad,
para poder financiar su demanda y a través de la mano invisible, o sea, mediante el mecanismo de precios, llegan siempre a igualarse la oferta y la demanda. La desocupación puede en el medio de plazo no existir. La crisis económica mundial condujo esta manera de reflexión al absurdo en los años 1930 en Alemania. Más de 6 millones estuvieron desocupados por mucho tiempo. En los Estados Unidos, más de 12 millones. La crisis social y económica desembocó en Alemania en la política desestabilizadora de los años 30. Ahora bien, hay ideas fundamentales de la teoría keynesiana. Primero, dice así, el punto central del keynesianismo está la demanda. Keynes tiene en su pensamiento los supuestos de la doctrina clásica y neoclásica. En su mirada está la alta inestabilidad de la demanda del conjunto de la economía. Y como último punto, nos dice, para ingresos crecientes descienden los gastos de consumo, mientras gana significado el ahorro. La gente trabaja así no exclusivamente para poder satisfacer sus deseos de consumo actuales, sino también para crear ahorros y fortuna. El ingreso producido por la totalidad de la economía de un país en un periodo, por ejemplo, un año, debería llegar a ser en su totalidad demanda efectiva y todo el ahorro se debería reinvertir. Ahora, existe una gran pregunta. ¿Cuál ha sido la influencia posterior de Keynes? Los trabajos keynesianos originaron una importante repercusión posterior. Algunos de sus seguidores han tratado de formalizar un modelo keynesiano matemáticamente. Keynes, pese a su formación en estadística y otros campos de las matemáticas, no era muy partidario de la matematización de la economía, pero sí muchos de sus seguidores. Otra línea de seguimiento del pensamiento keynesiano es la que busca fundamentar los modelos de inspiración keynesiana en el estudio de las decisiones de los individuos en que se denomina microeconomía, que hoy es la pieza clave de todo el análisis económico. También se ha trabajado con muchos en ampliar los modelos keynesianos para incluir el efecto del sector exterior, de las relaciones con otras economías, al igual que otras investigaciones se han centrado en la relación entre la inflación y el desempleo y la posibilidad de elegir políticamente entre ambos. Del mismo modo, Keynes se preocupó por situaciones en las que los salarios serían incapaces de adaptarse a nuevas circunstancias. Algunos economistas estudian razones y circunstancias por las que los precios de los productos podrían ser incapaces de cambiar para equilibrar la oferta y la demanda. Ahora bien, les hablaré sobre su estructura económica. El principal postulado de la teoría de Keynes es que la demanda agregada, la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y el gobierno, es el motor más importante de una economía. Keynes sostenía asimismo que el libre mercado carece de mecanismos de autoequilibrio que lleven al pleno empleo. Los economistas keynesianos justifican la intervención del Estado mediante políticas públicas orientadas a lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios. Ahora bien, la idea revolucionaria de Keynes argumentaba una demanda general inadecuada. Podría dar lugar a largos periodos de alto desempleo. El producto de bienes y servicios de una economía es la suma de cuatro componentes: el consumo, la inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. Cualquier aumento de la demanda tiene que provenir de uno de estos cuatro componentes, pero durante una recesión suelen intervenir fuerzas poderosas que deprimen la demanda. Al caer el gasto, por ejemplo, al caer la economía, la incertidumbre a menudo erosiona la confianza de los consumidores que reducen entonces sus gastos, especialmente en compras discrecionales como una casa o un automóvil. Esa reducción del gasto de consumo puede llevar a las empresas a invertir menos como respuesta a una menor demanda de sus productos.
Así, la tarea de hacer crecer el producto recae en el Estado. Según la teoría keynesiana, la intervención estatal es necesaria para moderar los auges y caídas de la actividad económica, es decir, el ciclo económico. Bien, hay tres elementos fundamentales en la descripción keynesiana del funcionamiento de una economía. Y bueno, el primero dice así: en la demanda agregada influyen muchas decisiones económicas, tanto públicas como privadas. Esto quiere decir que las decisiones del sector privado pueden a veces generar resultados macroeconómicos adversos, tales como la reducción del gasto de consumo durante una recesión. Esas fallas del mercado a veces exigen que el gobierno aplique políticas activas, tales como un paquete de estímulo fiscal. Por lo tanto, el keynesianismo apoya a una economía mixta, guiada principalmente por el sector privado, pero operada por parte del Estado. El segundo punto dice: los precios y especialmente los salarios responden lentamente a las variaciones de la oferta y la demanda, algo que genera situaciones periódicas de escasez y excedentes, sobre todo de la mano de obra. Y el último punto dice así: las variaciones de la demanda agregada, ya sea previstas o no, tienen su mayor impacto a corto plazo en el producto real y en el empleo, no en los precios. Los keynesianos creen que como los precios son un tanto rígidos, las fluctuaciones de cualquier componente del gasto de consumo, inversión o gasto público hacen variar el producto. Si el gasto público aumenta, por ejemplo, y todos los demás componentes se mantienen constantes, el producto aumentará. Los modelos keynesianos de actividad económica también incluyen un efecto multiplicador, es decir, el producto varía en algún múltiplo del aumento o disminución del gasto que causó la variación. Si el multiplicador fiscal es mayor de 1, un dólar de aumento del gasto público se traduciría en un aumento del producto superior a un dólar. Ok, según Keynes, la variable fundamental que mueve la actividad económica es lo que él denominaba la demanda agregada, que está formada por la demanda de bienes de consumo, la demanda de bienes de inversión, la demanda del sector público y la demanda de los mercados internacionales, en donde la letra C son los bienes de consumo y servicios que demandan las economías domésticas, es decir, las familias, y depende de su renta disponible, que será la renta personal que obtienen menos los impuestos. La letra I son los bienes de las empresas compradas como bienes de equilibrio y estructura de producción, que suelen ser financiadas con recursos ajenos, por lo que su volumen estará en función del coste del dinero, que es el tipo de interés. La letra G se refiere al gasto público en bienes y servicios de interés general, sin una demanda individualizable que el sector público realiza como ejecución presupuestaria. Y X-M se refiere a las exportaciones netas, es decir, a la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Bueno, pues bien, con esta fórmula, Keynes proponía combatir los principales problemas que tiene cualquier economía, que es la inflación y el desempleo. La economía keynesiana representaba una nueva forma de ver el gasto, la producción y la inflación. La corriente económico clásica sostenía que las oscilaciones cíclicas en el empleo y la producción económica serían moderadas y autoajustables. Bien, existen diferentes características que respectan al keynesianismo, que es la defensa de la intervención estatal en áreas donde las empresas privadas no pueden o no quieren actuar, oposición del sistema liberal, reducción de los tipos de interés, equilibrio entre la demanda y la oferta, garantía del pleno empleo, introducción de prestaciones sociales para la población de bajos ingresos a fin de garantizar una subsistencia mínima. Ahora les hablaré sobre la estructura política.
Dentro de la coyuntura histórica, económica y política, el keynesianismo y sus proyectos consecuentes como el Estado de Bienestar y el desarrollismo dio a los dirigentes mundiales la oportunidad de salvar la democracia, cuya existencia llegó a verse amenazada debido a un auge de las economías socialistas, producto de una incapacidad del liberalismo clásico de resolver la crisis. Debido a esta razón, los principios del keynesianismo fueron aplicados de una u otra manera en gran parte de los estados occidentales desde el fin de de la Segunda Guerra Mundial hasta que en los años 70 un nuevo tipo de crisis llevó a su cuestionamiento y el resurgimiento de aproximaciones clásicas bajo cuestionamiento y el resurgimiento, del neoliberalismo. Durante los años de guerra, Keynes tuvo un papel decisivo en las negociaciones que iban a dar forma al orden económico internacional de la posguerra. Ya para el año 1944 dirigió la delegación británica en la conferencia de Bretton Woods en los Estados Unidos. En la conferencia jugó un papel importante en la planificación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien las repercusiones político-económicas de Keynes y varios de sus partidarios son variadas, algunos creen que la idea del keynesianismo es salvar el capitalismo o mantenerlo estable. Asimismo, Keynes tuvo gran influencia en política. Formó parte de la delegación británica en la Conferencia de Paz de París y predijo el ascenso del nazismo en Alemania, ya que en el año 1919 escribió el libro Las consecuencias económicas de la paz, en que anunciaba las implicaciones y consecuencias de las condiciones económicas impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial. También fue director del Banco de Inglaterra y asesor del ministro del Tesoro. Y como mencioné, en el año de 1944 presidió la delegación británica en la conferencia de Bretton Woods, donde contribuyó a la creación del Fondo Monetario Internacional. Y bien, la economía keynesiana y la política fiscal. De acuerdo con la teoría de Keynes sobre el estímulo fiscal, una inyección del gasto público finalmente conduce a una mayor actividad empresarial y a un mayor gasto por parte de los ciudadanos. Esta teoría plantea que el gasto promueve la producción y genera más ingresos. Si los trabajadores están dispuestos a gastar su dinero, el aumento resultante de la producción interno bruto podría ser incluso mayor que el monto del gasto inicial efectuado por el gobierno. Esta teoría keynesiana asume que el gasto de un consumidor se convierte en un ingreso para otro trabajador. El ingreso de ese trabajador puede entonces ser gastado y el ciclo continúa. Como consecuencia, Keynes y sus seguidores creían que las personas debían ahorrar menos y gastar más, lo que aumentaba su propensión marginal al consumo para lograr el pleno empleo y el crecimiento económico. Y ahora viene lo que es la economía keynesiana y la política monetaria. El modelo que planteaba la economía keynesiana se centraba en soluciones del lado de la demanda eh, para los periodos de recesión. La intervención del gobierno en los procesos económicos es una parte importante del arsenal keynesiano para combatir el desempleo y la baja demanda económica. Sin embargo, el énfasis en la intervención directa del gobierno en la economía pone a los teóricos keynesianos en desacuerdo con aquellos que abogan por una participación limitada del gobierno de los mercados. La reducción de las tasas de interés es una forma en que los gobiernos pueden intervenir significativamente en los sistemas económicos, generando así una demanda económica activa. La teoría keynesiana sostenía que las economías no se estabilizaban muy rápidamente y requieren una inversión activa que impulse la demanda a corto plazo en la economía. Los salarios y el empleo son más lentos para responder a las necesidades del mercado y requieren de la intervención gubernamental para mantenerse en el camino correcto.
Los precios tampoco reaccionan con rapidez y solo cambian gradualmente cuando se realizan intervenciones de la política monetaria. Es este lento cambio en los precios, por lo tanto, hace posible utilizar la oferta del dinero como una herramienta y cambiar las tasas de interés para fomentar los préstamos. Cuando la reducción de las tasas de interés no dan resultados, los economistas keynesianos sostienen que deben emplearse otras estrategias, principalmente la política fiscal. Otras políticas de intervención proponen mantener el control continuo de la oferta de la mano de obra, en el cambio de las tasas impositivas para aumentar o disminuir la oferta de dinero indirectamente, o el cambio de la política monetaria o la colocación de controles en que la oferta de bienes y servicios hasta que se restablezcan el empleo y la demanda. Como último punto, hablaré sobre la estructura social. Y bueno, durante décadas se relacionó al keynesianismo con las políticas socialdemocráticas del gobierno intervencionista. Sin embargo, la relación de John Maynard Keynes con la socialdemocracia es compleja, aunque fue uno de los arquitectos de los componentes clave de la política socialdemócrata. En particular, su énfasis en mantener el pleno empleo no apoyó otros objetivos principales de la socialdemocracia, como la propiedad pública o la expansión masiva del estado de bienestar. Y bien, los grandes defectos de la sociedad económica en la que vivimos son que no pueden ofrecer pleno empleo y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos. Ello sugería un papel más activo del gobierno, que encajaba perfectamente con las tendencias importantes del pensamiento de izquierda. Antes de la publicación de la teoría general, en el año 1936, los socialdemócratas no sabían cómo lograr el pleno empleo. Sus políticas se dirigían a privar a los capitalistas de la propiedad de los medios de producción. Nunca se resolvió la cuestión de cómo ayudaría esto a alcanzar el pleno empleo. Había la idea originalmente de Ricardo y Marx de que la clase capitalista necesitaba de un ejército de reserva de desempleados para mantener su margen de ganancias. Si se eliminaban las ganancias, la necesidad de ese ejército de reserva desaparecería, los salarios de la mano de obra corresponderían a su valor y todos los que estuvieran dispuestos a trabajar encontrarían un empleo. No obstante, independientemente de la imposibilidad política de nacionalizar la economía en su conjunto de manera pacífica, este enfoque tuvo el error fatal de ignorar el papel de la demanda agregada. Se asumía que la demanda siempre sería eficiente si se eliminaban las ganancias. Keynes demostró que la causa principal de los periodos de desempleo fuerte y prolongado no era una usurpación de las ganancias por parte de los trabajadores, sino las perspectivas fluctuantes de la inversión privada en un mundo incierto. Casi todo el desempleo en un ciclo de desaceleración era el resultado de fallas de la demanda de inversión. Por tanto, lo importante no era la nacionalización de las reservas de capital, sino socializar la inversión. La industria podría dejarse como seguridad en manos privadas siempre que el Estado garantizara un poder de gasto suficiente en la economía para mantener el nivel de inversión de pleno empleo. Ello se podría alcanzar mediante la política fiscal y monetaria bajo la tasa de interés y amplios programas de inversión pública. Y bien, Keynes quería lograr un objetivo fundamental de la socialdemocracia, eh, sin cambiar la propiedad de la industria. No obstante, él quería que la redistribución ayudaría a garantizar el pleno empleo. Una mayor tendencia al consumo serviría para incrementar al mismo tiempo el incentivo a la
inversión. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero que todos se encuentren muy bien.